L'oficina de turisme ha tornat a la normalitat per tal d'oferir diverses activitats a l'aire lliure i visitant el nostre patrimoni històric. Nosaltres hem parlat amb Diana, tècnica de turisme, per tal que ens expliqui quines són totes les activitats que s'ofereixen. Amb el fi de les restriccions i la tornada a la normalitat, l'oficina de turisme torna a oferir visites guiades amb un gran ventall d'oportunitats. No és així, Diana? Ja haveu començat amb les visites guiades. Hola, ¿qué tal, Amparo? Sí, hemos comenzado ya con la temporada de este año de visitas guiadas y bueno, ya está publicado el calendario y vamos a ofrecer visitas guiadas todos los fines de semana. Dentro del conjunto de visitas tenemos la ruta urbana del agua, que es una ruta por el casco antiguo de Ribarroja. Luego también oferimos la visita a Ribarroja y sus murallas, que se cuenta un poco toda la historia del entramado amurallado y la historia del castillo, incluyendo la reciente restaurada Torre Árabe de la Plaza de la Torre. También vamos a ofrecer visitas a las trincheras, caminando entre búnkeres y trincheras. Todas estas visitas estarán distribuidas entre los meses de marzo a junio y para consultar todo el calendario lo pueden hacer en nuestra página web. Imagino que amb moltes ganes de poder tornar a poder oferir aquestes guies, no?, amb certa normalitat. Sí, la verdad que sí, porque es una demanda constante de la gente que visita el municipio, que están siempre preguntando cuando se hacen visitas guiadas y ahora ya contamos con este calendario en el cual ya toda la gente puede participar de las mismas. Sabem que el món visigot és ara una part fonamental del nostre poble. Explica'ns quines són les visites, en què consisteixen, quines són les visites que es van a fer. Sí, en este marco, ¿no?, teniendo en cuenta que tenemos dos de los yacimientos más importantes de esta época, de toda Europa, también estamos ofreciendo jornadas de puertas abiertas para que toda la gente pueda conocer tanto el yacimiento de Pla de Nadal como el yacimiento de Valencia la Bella. En el caso de Pla de Nadal estaremos realizando jornadas de puertas abiertas que las tenemos programadas, si no me equivoco, para el 10 de abril, el 8 de mayo y el 5 de junio, si no me equivoco. Y la inscripción se hace también a través de un formulario online. Las plazas son plazas limitadas, pero es una visita gratuita y se puede hacer a través de un formulario online la inscripción. Y lo que se hace es la visita teatralizada a Pla de Nadal y se visita también el MUPLA donde estamos hoy. Y el sábado que viene, el 12 de marzo, empezamos con las jornadas de puertas abiertas de Valencia la Bella, que las realizaremos en dos turnos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12, y para inscribirse tiene el mismo formato, a través de un formulario online que está publicado en nuestra página web. La idea de las jornadas de puertas abiertas de Valencia la Bella es dar a conocer un poco más sobre el proyecto que se está desarrollando en este yacimiento. Es un yacimiento muy grande que se ve trabajando por etapas y en el cual se empezó a recavar a partir de la Escuela de Arqueología en 2016 y en estas jornadas lo que buscamos es dar a conocer el proyecto y también dar a conocer las recientes intervenciones que se realizaron en el yacimiento gràcies a una subvenció que hemos recibido de València Turisme. Estarem molt pendents d'aquesta inauguració. Bé, esta és la part de visigots, estarem molt pendents de la inauguració, però a més has esmentat abans altres rutes, no?, com és la de la trinxera o la de l'aigua. Quins dies són i en què va consistir? Bueno, saco la chuleta, que no me acuerdo el calendario. Te dejamos. Pero bien. Para la ruta urbana del agua, las fechas que tenemos programadas son el 27 de marzo, el 1 de mayo, el 29 de mayo y el 26 de junio, ¿vale? Para la ruta Ribarroja y sus murallas tenemos el 23 de abril, el 7 de mayo y el 4 de junio. Y para Caminando entre trincheras, el 5 de marzo, que ya pasó, el 9 de abril y el 28 de mayo y el 25 de junio. Pero a totes aquestes rutes han de rellenar, no?, el formulari que has dit abans. Estas rutas se reservan a través de una llamada telefònica. Vale. Bueno, pues res, ja te deixo la càmera perquè animes a la gent de Riba-roja perquè visiten l'oficina de turisme, el MUPLA y totes les rutes que oferiu. Claro que sí. A participar, los invitamos a participar de todas las rutas que ofrecemos durante todos estos meses. También recordarles que la visita al castillo y a los museos del castillo es totalmente gratuita y que tiene un amplio horario. Y también los invitamos a realizar alguna de las rutas que hemos señalizado este año
que se pueden hacer por cuenta propia, tanto rutas de senderismo como de marcha nórdica, y que están totalmente digitalizadas y se pueden obtener información y hacerla por cuenta propia también. Más de cara ahora a la llegada de la primavera y buen tiempo, siempre apetece dar una vuelta por el Parque Natural. Perfecte, doncs Diana, moltíssimes gràcies per tot el treball que feu i res, estarem pendents de totes les rutes. Gràcies a ustedes.